metidos en una estafa llamada crisis. Veréis, nosotros tenemos graves problemas de trabajo. A la gente le quitan las casas. Hay recortes por todos sitios, menos en defensa y en política. Y probablemente muchos de ustedes pensarán que qué hago yo aquí hablando de lengua cuando hay problemas tan importantes. A lo mejor si hubiera hablado cuando se ataban los perros con longaniza, diría que tampoco era momento de hablar de lengua, porque entonces España nos llevaba al paraíso. ¿Cuándo va a ser el momento de hablar de la lengua, de identificar nuestra lengua? ¿Cuándo será el mejor momento para tener señas de identidad? Para sentirnos formar parte de un pueblo, como se siente cualquiera en el mundo, como se siente uno de Oklahoma, o como se siente uno de Inglaterra, o uno de Escocia, o como se siente un sardo. No hace falta hablar o como se sienten los habitantes de Fe. Sentirse formando parte de un pueblo, de una comunidad. Porque si tú te sientes formar parte de un pueblo, puedes elaborar tu futuro. Si no, te lo harán otros. Si no, vendrá la Merkel de turno a hacerte el futuro. Eso tenerlo claro. Y los intereses de que te elabore el futuro desde fuera no son los intereses mismos del que elabore el futuro en mí. Termino ya. No sé si habré sabido explicarme. Veréis. Defender nuestra forma de hablar es defender nuestra seña de identidad. Y defender nuestra seña de identidad es defender nuestro presente y crear nuestro futuro. Como decía antes, si nosotros no hacemos el futuro, alguien lo hará por nosotros. Me despido y os lo digo con una palabra antes de, si queréis, que charlemos un poquito de un poeta en Alhamía, de una muasaja, que dice: ven a Indi Habibi, si te vais lectura traerás Samaya. Y esto que os he dicho, excepto la palabra Habibi, que es una palabra árabe, todo lo demás está dicho en Alhamía, en andaluz. Muchas gracias por haberme aguantado. Gracias. Bien, antes de pasar a un turno de palabras ahora, pero antes de eso quiero agradecerle a Tomás, pero con el corazón en la mano, Tomás, de verdad, porque me ha gustado muchísimo lo que ha dicho, y estas cosas son muy necesarias, porque ya Wittgenstein decía que somos lo que hablamos, pensamos como hablamos y hablamos como pensamos. Entonces, si los andaluces no tomamos conciencia de que nuestra forma de hablar, nuestra lengua, tenga la dignidad que se merece, pues evidentemente no podemos llegar a lo que es la fase del pensamiento elaborado de una conciencia, y por lo tanto no podremos defender lo que son los intereses no materiales. Y por eso estamos como estamos, porque la ridiculización de la lengua es la colonización de nuestra conciencia. Entonces, simplemente por agradecerte todo esto, porque estas cosas son necesarias, pasamos a un turno de preguntas sobre todo lo que ha dicho Tomás. ¿Alguna más? Bueno, vale. ¿Una de una? Vale. Bien. Vale. Vale. Yo tengo una pregunta que me dice un dilema cuando salgo de Andalucía o para expresarme en los medios comenta a lo mejor cuando hay mezcla y uno tiene que opinarse un poco, ¿no? Y es con el crucero y el crucero. Un profesor de la UCA, una conferencia inaugural, un máster que tenía una vez un lingüista, dijo que había que imitar los vulgarismos. Entonces no podemos decir que la comida es chistosa, que es chistosa. Y ahí tenemos que esforzarnos. Eso es lo que vino a decir. Entonces no sé cuál es tu opinión, Tomás, de si tenemos que reivindicar el cesteo o tenemos que pasar de él, porque cuando escuchamos la tele a una periodista que dice, se acercan frentes nubosos por el sur, queda bien. Pero si lo dice alguien de Cádiz y dice, se acercan frentes nubosos por el sur, queda regular. ¿Cómo tomamos esto? El cesteo y el ceseo en Andalucía,
las islas de Ceseo y el mar de Ceseo que estamos aquí navegando, ¿qué hacemos con ellos? Nosotros ceseamos y hablamos muy mal en castellano, pero yo conozco gente que lo habla peor en castellano. Por ejemplo, todos los franceses hacen el castellano peor que nosotros. Y ellos jejean, o sea, el francés no pronuncia la R, pronuncia una G. Y el francés es que habla fatal, fatal. La E final no la pronuncia. Y no digamos los ingleses hablan muchísimo peor castellano. Tienen una serie de cosas que lo hacen horrorosamente mal. Pero que si te va uno de Laponia, horroroso. A ver, que son gente que habla muy mal el castellano. Entonces, si tú eres castellano y me hablas ahora mismo de que los andaluces ceseamos, pues sí. Pero el andaluz ni cesea ni cesea, habla andaluz. ¿Qué es una lengua? Lo que habla la gente. Tú y yo nos entendemos, pero si tú y yo nos entendemos, porque hay una cosa, ¿verdad? Cuando un profesor te dice a ti que hay que evitar los vulgarismos, eso tiene una traducción. La palabra vulgarismo tiene una traducción. Vulgarismo igual a andalucismo. Para ellos, vulgarismo es toda palabra andaluza. Por ejemplo, si hacemos un crucigrama, dice vulgarismo por nada, y hay que poner nada. Pero sin embargo, hay miles de andaluces que dicen, eso no me ha gustado a mí. O sea, te dice, hay una cosa muy andaluza que es no ni nada. Tú le dices, mañana vas a ir al fútbol y dices, no ni nada. Entonces, el andaluz cuando te dice dos negaciones, te dice una afirmación. Bien. Ese vulgarismo es igual a una palabra andaluza. Ese señor es castellano. Entonces, yo ante eso no tengo nada que decir, porque yo no utilizo vulgarismo, ni utilizo ceseo, ni utilizo ceseo, no utilizo nada de nada, sino que yo hablo, veréis, y yo tengo un problema. Antes lo ha dicho Chu, mi padre era castellano, mi padre era de Santander. Yo hasta los 10 años conviví en una casa con un señor que hablaba castellano perfectamente. Y a los 10 años me llevaron a un colegio de pago, donde me daban unos cosquis tremendos. En el año 60, como decía antes, se utilizaba, yo recuerdo que había un profesor, don Marcelo, que yo estábamos acostumbrados a decir colorado, eso está colorado. Y en aquella fecha, en los años 60, que no existía Caperucita Roja, sino que existía Caperucita Encarnada, porque no se podía decir la palabra rojo, don Marcelo me daba a mí unos cosquis tremendos porque decía que yo no podía decir colorado, que yo tenía que decir rojo. Yo decía, ¿cómo voy a decir yo rojo? Si esto es colorado, ¿no? Sí, que yo no lo entendía, ¿me comprendes? No entendía que una cosa colorada le tuviera que llamar rojo. Entonces, si me hablas de otra lengua, sí estamos hablando ceseo, todo lo demás. Vale, de acuerdo. Pero si hablamos en andaluz, es como hablamos. ¿Entiendes? Es que no hay otra manera. Ahora, en castellano sí, ellos dicen vulgarismo, ceseo. Nos dicen tantas cosas. Sí, por supuesto. Y en Cádiz yo he escuchado decir, buscando autobús de Siglana y aquí he escuchado decir, Efectivamente, a mucha honra. Entonces, aquí en Andalucía, y nosotros mismos no... Es lo que he dicho yo, es lo que he querido decir en mi charla. En mi charla he querido decir que los grandes culpables somos nosotros. Nosotros no nos dignificamos a nosotros mismos. No, cuidado, pero, o sea, si tú te ríes cuando el humorista dice omaíta y te hace gracia, no quieras que después te respeten los demás, ¿eh? No pretendas que los demás te respeten. Ese, por supuesto, yo los que más a mí me han acusado de hablar malamente son los de aquí, los andaluces. Yo tengo un amigo, creo, que imita el habla de todo el que le pregunto. O sea, llega un señor francés hablando en español pero con acento francés, y mi amigo intenta contestarle con acento francés, imitando el acento francés. Viene un señor de Madrid, intenta imitar el habla de Madrid. Claro, el problema es que nosotros resumimos el habla castellana en las eses.
Entonces, decimos, si yo a cualquier palabra le meto una S final, quedo de maravilla. Y hacemos un ridículo enorme. Hacemos un ridículo enorme. Pues, claro, yo he escuchado a los locutores de Canal Sur cuando retransmitían los partidos de fútbol, decía que estábamos en el campo de juegos. Entonces, es que en Canal Sur hay que meter S como sea. ¿Me comprende? Entonces intentan con la S, intentan, pero hacemos un ridículo. Ya digo, mi amigo le habla a uno con acento inglés y él intenta responderle con acento inglés. Es que somos tenemos tal complejo que el complejo nos lleva a intentar. Y como decía antes, yo soy el menos indicado para hablar de esto, porque yo no hablo andaluz, yo hablo un castellú raro, que tampoco es muy ortodoxo el andaluz que yo hablo. A ver, lo que sí intento es utilizar palabras andaluzas, eso sí lo intento. Porque en otros sitios no tienen complejo. En Sudamérica, que nosotros le hemos enseñado a los sudamericanos la lengua andaluza, porque en los primeros años cuando los barcos iban a América, la gente se tenía que quedar en Cádiz y casi todos los marineros eran de andaluces. Allí no tienen complejo en escribir pa'lante, no para adelante, pa'lante, con una coma, sin problema de ninguna cosa, sin problema. Nosotros sí, esto es complejo. Resumiendo, Libre Garitano, que yo estoy muy orgulloso de ser cateto de Chiclana, además de la banda, no soy de Luga, que no es de Luga. Porque en Chiclana hay dos zonas, una de las un poquito más cultas, que son la gente de lugar y toda la banda. Yo soy cateto de la banda, con todas las de la ley. Que utilizo vulgarismo, digo po, digo nada, o sea, sin problema ninguno tampoco. Y que cuando corresponde se sea, cuando corresponde se sea. Es mi forma de hablar y mi lengua. Carlos. Sí, yo estuve en Marrakech y estuve con una asociación cultural, lo sabes Tomás, que de ahí fue donde surgió la idea de como foro andaluz para que el flamenco fuera patrimonio de la humanidad. Y a una profesora, da igual, te lo cuento, pero a una profesora de allí de Marruecos pues, le preguntaba que si sabía qué significaba almohada, alcantarilla, alcausil, que si eso era... no tenía ni zorra idea. Es posible que derive del árabe, pero que evidentemente en Marruecos ni almohada, ni alcantarilla, ni alcausil, ni arquitecto, ni aljibe, ni alcachofa, ni nada de eso, le sonaba a ella como una expresión árabe, no conocía absolutamente, para poder investigar lo que tú estás diciendo, el tema de la aljamía. Ahí evidentemente pues se hizo un trabajo muy importante y fuimos habilidosos de que ese libro tirara para adelante también, y de ahí ha surgido todo. Y entonces ahí en la tumba y el cuentachiste de la plaza de Marrakech, los chistes que cuenta, cuentacuento, perdón, no es cuentachiste, es cuentacuento. Los cuentos que cuenta son cuentos de Al-Ándalus. Eso me lo estaba transmitiendo un compañero que va a venir aquí a dar una conferencia, Antonio Chavarredón, licenciado en Filología Árabe. Decía, porque yo no lo entendía el cuentacuento, evidentemente. Dice, ¿tú sabes los cuentos que está contando? Está contando los cuentos de Al-Ándalus. O sea que tenemos que tener claro que en una parte de Marruecos hay una gran admiración a lo que es Al-Ándalus, al pueblo andaluz. Recuerdo otra anécdota, que a mí me gustaba comprar cafeteras viejas para tener colecciones de cafeteras viejas, porque las pongo en hilera y parecen camellos en el desierto, todas en hilera. Parece que estoy viendo el desierto. Me pregunta el intérprete que si era francés, que si era italiano, que si era español. Le dije, a todo que no. El tío ya desesperado me dice, bueno, ¿a dónde eres? Yo, de Al-Ándalus. Y un viejo con unos 80 años, con una barba blanca, que estaba en una esquina, se viene para mí, me da un abrazo y me regaló la cafetera, no me la compré. Aquello, o sea, no la tuve que pagar. Aquello a mí me resultó de algo de la importancia que tenía Al-Ándalus para ese mundo y de la importancia que tenía todo lo que Tomás ha estado hablando allí. Y de allí surge la idea del flamenco como patrimonio de la humanidad. Tomás lo sabe, que se hizo un trabajo
Y aquí fue en Chiclana, donde nadie lo recuerda y parece ser que nadie lo defiende, y los cantadores de flamenco dicen que han hecho un trabajo, para que el flamenco sea patrimonio de la humanidad, y eso sale de una organización que se llama Foro Andaluz de Chiclana, donde participó Centro de Estudios Históricos, donde participó Manolo Montero, haciendo la exposición de motivos, y se hizo un trabajo de 8 años para que el flamenco se le diera la dignidad que el flamenco tenía. Debería de tener. Pues, me permití un minutito y lo cuento. La idea sale de allí porque cuando llegan a la plaza de Marrakech se enteran que cada vez podía ganar. Juan Cortisol les cuenta de que la plaza aquella es patrimonio oral de la humanidad. Entonces a la gente que va aquí, entre ellos a los canas, dicen pues el flamenco debe ser también patrimonio oral de la humanidad. Y se ponen a trabajarlo, y se ponen a decírselo a la Junta de Andalucía y a los políticos del cielo, y no consiguen nada. No se consigue nada. Los políticos no demuestran nada. Y entonces Carlos Canas, muy inteligentemente, dice, pues la siguiente vez lo voy a hacer de diferente manera. Habló aquí, habló con el alcalde que era entonces del PSOE, le comentó el tema y le dijo, apuntaron ustedes como políticos, porque antes era el Centro de Estudios Históricos el que lo proponía. En esta segunda vez le dijeron, oye, político, proponemos ustedes. Y le fue como una seda. Hicimos una rueda de prensa en la que estuvo el vicepresidente del Parlamento de Andalucía, el alcalde de Chiclana, Carlos como Foro Andaluz y yo como representante del Centro de Estudios Históricos de Andalucía. Hicimos la rueda de prensa, aquello empezó a moverse y como ya era una cosa propuesta, ideal por los políticos, teóricamente, fue y se consiguió. Y a partir de entonces también el patrimonio oral de la humanidad. Otro tema que no me gustaría irme sin comentarlo es en el subconsciente colectivo de los pueblos del norte de África. Al-Ándalus es algo muy especial, pero no nos equivoquemos. Al-Ándalus no es árabe. Aquí no hubo moros, aquí no hubo árabes, aquí hubo andaluces. Andaluces de religión musulmana. Aquí hubo un imperio que era entonces más fuerte que impregnaba. Bien, pero no nos confundamos. En el año 1000, en Alemania la gente iba con turbante, en Andalucía no. Aquí nunca he oído con turbante. Aquí había unos dirigentes, aquí había una religión. Os garantizo que aquí no era todo el mundo, ni mucho menos. Por ejemplo, cuando entra el rey Alfonso, no me acuerdo qué Alfonso es, en Toledo, se encuentra que había, creo que eran 17 iglesias cristianas. En el Toledo musulmán, claro, cuando lo conquista. Había iglesias cristianas. En Córdoba, durante todos los años de Al-Ándalus, no dejó de haber un obispo, nunca el obispo de Córdoba. Siempre. Entonces, que no creáis que cuando dice es que Al-Qaeda invadió Andalucía porque Andalucía fue de los árabes, que no fue de los árabes, muy bien. En Al-Ándalus eran andaluces. ¿Que dominaba la religión musulmana? Pues vale. Había cristianos, había judíos y creo que alguno había ateo, Pienso, seguro, que había alguno que no creía en nadie. Entonces, que no nos cuenten milongas. Hay un libro que lo escribe un catalán, Ignacio Lago, catalán o vasco. Ignacio Lago. Vasco, Francia. Vasco, Francia. Bien. Un vasco escribe un libro en francés que se titula Los árabes jamás invadieron España. Cuando ese libro lo traducen al castellano, fijaros qué título más impactante y más fuerte. Cuando lo traducen al castellano, lo traducen como la revolución islámica en Occidente. No tiene nada que ver con lo que escribe dentro y con lo que dice. Y en ese libro demuestra ese señor que aquí hubo una asimilación por parte de los arrianos andaluces de la cultura musulmana. Y no hay más. Y que él empieza contando lo que es la mezquita de Córdoba. Dice, ¿no es extraño que alguien haga una mezquita donde hay que ver al que dirige la oración y esté llena de columnas? Dice que eso no era una mezquita, era la iglesia arriana de San Vicente.
Y los alderramanes lo único que hicieron fue ampliarla. El famoso arco de herradura árabe, mentira. 200 y 300 años antes de la supuesta invasión árabe del 711, ya en Andalucía había arcos de herradura. La supuesta estrella de ocho puntas árabe, mentira. Esa estrella lleva miles de años, una estrella tartésica. Lleva miles de años en Andalucía. Nos cuentan tantas milongas que yo creo que nos deberíamos de profundizar un poco más antes de creernos con lo que nos cuentan. ¿Alguien pedido una palabra por ahí? Sí. Y lo tercero, la pregunta que va relacionada con eso. ¿Qué medidas podemos tomar para ayudar a la población? No sé si una junta, del municipio, De la Junta no esperamos todo lo no, contrario. no, yo digo que espere, yo digo que Hay otros lugares que lo han hecho. ¿Cómo se llaman los vascos? Las incastoras. Las incastoras de los vascos. A lo mejor si en un momento dado, en vez de haber uno aquí dando una charla, yo no sé cuántos habrá ahora mismo dando charla en Andalucía, aunque sea para 30 personas, hubiera ahora mismo 200 dando charla en Andalucía, y que todo esto que ahora comento yo se fuera difundiendo por ahí, que no creáis tampoco lo que yo cuento, lo que yo digo, sino que lo investiguéis. Nosotros mismos ahora tenemos una herramienta muy fuerte que es Internet. Vamos investigando, vamos a ir conociendo, vamos a irnos informando. A ver si lo que yo también he contado es una milonga. Yo hablo de milonga de los otros y lo mío también lo es. Sino que se vaya investigando, que se vaya conociendo. Y yo creo que la difusión en boca a boca es el único arma que tenemos nosotros. No tenemos otro arma. De las instituciones oficiales, todo lo contrario. Todo lo contrario. No podemos esperar nada absolutamente de las instituciones oficiales. Ellos intentan quitarnos señas de identidad. Veréis. En Casavieja, en Benalú de Sidonia, existe el Tajo de la Figura. Ahí está abierto y llegan los chavales y al lado de una pintura que tiene 30 y 40 mil años escribe: aquí estuvo Juan. Y lo dejan. Cuando en este pueblo, en el año 3, se celebraron los 700 años del pueblo, yo dije, ¿700 años? Pero si vivo yo en un sitio y enfrente hay tumba romana, ¿cómo va a tener estos 700 años? Bueno, pues ahí, en el castillo, porque aquí no conservamos nada, hace 200 años, más o menos por esta fecha, estaban los franceses destruyendo el castillo de Chiclana. Digo yo, ¿por qué no se ha reconstruido? Vamos a ver si lo conocemos, a ver si lo tenemos. Y tenemos un castillo en la parte alta. Yo estaba en Varsovia la dejaron los nazis plana, y cogieron los polacos y se pusieron a reconstruirla. Recordaban cómo era y empezaron a hacerlo otra vez. Y allí ve a Palacio que te dicen reproducción de esto, reproducción de lo otro. ¿Por qué? Porque es que todo lo destrozaron los alemanes cuando entraron en Varsovia. ¿Por qué nosotros ahora mismo, 200 años después, conmemorando los 200 años de la Pepa, no nos hemos puesto a edificar otra vez el castillo que tenía Chile? Porque ahí en ese castillo ha llegado una arqueóloga, se ha puesto a investigar y dice que es genial. Empieza a escarbar siglo XVIII, siglo XVII, siglo XV, al-Ándalus, época romana, y llega a la época tartésica. Fijaros si nos quitan seña de identidad. Aquí nosotros venimos de un pueblo que era el pueblo tartésico, que era un pueblo civilizado, con reyes, con cultura y con leyes en verso, cuando por el resto de Europa estaban subidos los árboles todavía. Nosotros nos hemos salvado gracias a un alemán, Adolf Schulten. Adolf Schulten llega aquí, se dedica a investigar Tarteso, la ciudad de Tarteso, se pone a investigarla en el Ferro del Trigo, allí en Doñana, y escribe un libro que se llama precisamente Tarteso. A partir de ahí, la doctrina oficial española ya tiene que reconocer que existió Tarteso. Mientras tanto, era una leyenda, era algo que se inventó para Platón. Eso era una cosa que inventó Platón. Estamos hablando de hace... Schulten era del 20, del 30. El libro de este Tarteso lo publicó en Alemania, en alemán con 500 ejemplares.
Porque ya no tuvieron más remedio que aceptar que estar eso. Mientras la doctrina oficial no existió. Es que claro, es que demostrábamos que en Andalucía, hace 3000 años, en lo que ahora es Andalucía, existió un Estado. Porque Andalucía, durante sus siglos de historia, ha sido más veces independiente que dependiendo de otros lugares. Entonces, se demostraba que Tartessos existió y tuvo que venir un alemán a decirlo. Entonces, que vayamos conociendo, volviendo a lo tuyo, que vayamos conociendo, que vayamos difundiendo entre nosotros, en la transición empezaron a hacer cosas de cultura andaluza y demás, ya lo han quitado todo. A los niños hace 20 años en los colegios les enseñaban el himno de Andalucía, ya no se lo enseñan. Ahora es obligatorio que el día 28 de febrero, alrededor del 28 de febrero, se dé una charla sobre Andalucía, se haga algo sobre Andalucía. En casi todos los colegios lo que llega es un político, si es del PP, que habla más del PSOE, y si es del PSOE, que habla más del PP. Y hacen una carrera ciclista, una carrera de niños. Y cuando yo he ido a dar una charla, un día cogí una asociación cultural y me llevó a Jaén y me tuvo una mañana entera de un instituto a otro dando charlas sobre Andalucía. Pues en el más grande, en un salón de actos metieron como a 500, 600 alumnos, tenía 1000 alumnos del instituto. Cuando yo empecé a hablar y sabía que había una amenaza de bomba. Y yo sí, que yo le dije a mi director, tengo que llamar a la policía, digo, oye, que es mentira, que esto es que llamar a Andalucía, sí, me lo imagino. Tengo que avisar a la policía. Es que es así. Es que se preocupa de que no conozcamos nuestra historia. Blas Infante decía, cuando todos los andaluces conozcan su verdadera historia y esencia, será el momento de exhibir respeto a nuestra personalidad tan diferente de aquella que tratan de imponer. Es una cosa más curiosa que decía Don Blas. Pues si entonces al pobre le daban, ahora por lo menos espero que no nos maten, al pobre lo mataron, pero ahora no, saben que tienen un poder y saben que boca a boca entre nosotros. Otra cuestión no es esta. Pues yo quería precisamente hablar del tema docente. Bueno, por una parte, decir que yo tengo medio corazón andaluz y medio corazón vasco. Entonces el tema del complejo no lo entiendo. Entiendo el tema del orgullo, de lo propio, de reivindicar y de luchar por lo nuestro, allí y aquí. Es decir, el tema de quitarnos de encima el complejo y de empoderarnos de lo nuestro, que es la única manera de tirar para adelante. Cuando yo aterrizo aquí, hablando de la docencia, Tomás, precisamente por hacerte, para apostillar esto, me encuentro, apruebo unas oposiciones y me encuentro haciendo un curso de cultura andaluza, que para mí fue un gran descubrimiento. Las personas que me lo dieron sabían de cultura andaluza. Eso fue a principios del 80 o el 82. Entonces, fijaros, había un gran debate que era precisamente lo de... Es que nosotros nos encontramos con una dificultad enorme, y es que hablamos andaluz, bueno, yo lo hablo, estoy en ello, pero hago mi intento. Y la dificultad que significa para los chiquillos y las chiquillas escribir en castellano. O sea, hablar una lengua y escribir otra. Es que eso es terrorífico. Entonces, me acuerdo que había un debate importante, en esto que tú decías de lo de cultura andaluza, sobre qué posibilidades habría de hacer una lengua escrita andaluza. Porque es que no hay otra. O sea, es que es una asignatura pendiente, desde mi punto de vista, una asignatura pendiente en Andalucía. Tenemos una lengua, pero no tenemos una manifestación escrita. Perdón. Entonces, hubo debates importantes porque, claro, media Andalucía CCA y media Andalucía SESEA a la hora de hablarlo. Pero no solamente eso, sino que en un propio territorio nos encontramos con un pueblo que SESEA y al lado otro que CCA.
Es decir, que la dificultad y la extensión que tiene nuestra tierra. O sea, que eso es. Es decir, es un tema en el que habría tanto que negociar, que ponerse de acuerdo. Yo puedo decir que, por ejemplo, en Euskal Herria se hizo un esfuerzo, se sacó la lengua que se hizo el batúa, que es que todo el mundo tuvo que sacrificar, en aras a recuperar esa lengua que había estado tan perseguida, que simplemente por hecho de hablarlo te llevaban a la cárcel, etcétera, etcétera, y que pues los bermeanos lo hablaban de una manera y los lequeitianos que estaban al lado de otra, y entonces hubo que sacrificar mucho y sacar lo que hoy es el euskera, lo que tú decías de las icastolas, de las escuelas propias. Eso fue como, y además innegociable, como necesidad de sobrevivir como pueblo, porque un pueblo tiene su manifestación lingüística y lo que tiene que hablar. Entonces, esto es tan importante que es innegociable. Pero